Amigos, bienvenidos al programa Discipulado Empresarial 2020. El doctor Edwin Ibarra les saluda en esta noche en que estamos arrancando el programa del día de hoy. Devuélveme la fuerza. Ese fue el grito de Sansón en la historia bíblica cuando él había perdido su cabello y había perdido prácticamente sus ojos y estaba por perder su vida. Pero este no es un clamor solo de Sansón, este es un clamor generalizado de muchos de nosotros como seres humanos que nos cansamos. Estamos agotados y nos salen ojeras, las arrugas, la vida nos va cansando, en fin. Hay muchas cosas, hay muchos gritos de pedir fuerzas, que nos sean de vuelta las fuerzas cuando estamos en una situación similar. La historia de este hombre, como una cosa extremadamente milagrosa, él nació con un propósito, con una misión. Él tenía que gobernar Israel y lo gobernó por creo 40 años. Cuando estaba liderando con las características que Dios le dio a un hombre que tenía que ser nazareno, es decir, apartado para el servicio, no tenía que beber vino ni sidra, y especialmente no tenía que cortarse el cabello. Estas situaciones eran, digamos, las instrucciones divinas que habían para Sansón. Sin embargo, como todo ser humano, aunque traiga una designación divina, a veces nos torcemos en el camino. Y ahí es cuando empezamos a perder las fuerzas. Esas fuerzas que Dios nos dio, de alguna manera, se empiezan a terminar. Yo no sé cuál sea su situación el día de hoy, como empresario, como profesional. Seguramente la vida a veces nos cansa, nos fatiga, y hay un clamor semejante al que Sansón dijo en esa oportunidad. Ahora yo quiero tal vez comentarles algunas situaciones de donde nosotros perdemos las fuerzas y por qué ese clamor llega a nuestra vida como un clamor con una intensidad tan fuerte. Una de las primeras cosas es que las situaciones de la vida, cualquiera que sean, atacan tu estado emocional. Tus emociones pueden mermar tus fuerzas. Tus emociones negativas, emociones tóxicas, pueden mermar tus fuerzas. Y esto hace que muchas veces quizás no estemos ni enfermos, no estemos ni cansados físicamente por haber hecho algún esfuerzo o ejercicio, sino simplemente estamos en estados depresivos, estamos en estados de ansiedad, de ira, de orgullo, de melancolía, de amargura. Hay tanta emoción tóxica, las envidias, tanta emoción tóxica que tenemos nosotros en nuestro ser, que de alguna manera terminan mermando nuestras fuerzas físicas. Yo les comentaba en otra oportunidad que a veces como médico puedo detectar qué pacientes puede tener una curación más rápida solo con el hecho de ver su estado emocional. Porque las emociones juegan un papel demasiado importante en nuestra vida como para que nosotros pasemos por alto este tipo de situaciones. Las emociones que fueron puestas por Dios, que están en nuestra alma, de alguna manera a veces nos juegan sucio y nos juegan la vuelta y prácticamente terminan condenándonos a estados físicos. Un paciente, por ejemplo, que está en depresión puede llegar al extremo de perder sus fuerzas, al extremo, obviamente, de estar en estado de inanición, sin comer, sin querer bañarse, sin querer levantarse de la cama y hundido como con una plancha de cemento encima. Yo creo que todos de alguna manera hemos pasado por distintas etapas de la vida que perdemos las fuerzas por las emociones. Por eso Goldman hace muchos años habló del concepto de inteligencia emocional. ¿Qué significa esto de inteligencia emocional? La capacidad de poder gestionar nuestras emociones. Porque unas emociones mal gestionadas, por ejemplo, en una empresa, el clima laboral va a ser terrible. Si usted tiene un jefe que todo el tiempo está maldiciendo, que todo el tiempo está diciendo cosas, que lo está regañando todo el tiempo, y esto ya no es una situación laboral saludable, y de alguna manera nos coloca en una postura, en una posición de pérdida de fuerzas.
Algunas veces si estamos, por ejemplo, si hubo infidelidad, por ejemplo, en el matrimonio, o si uno de nuestros hijos cometió algún error terrible que nos puso en evidencia, nos puso en vergüenza, y eso hace que muchas veces se pierdan las fuerzas, una amenaza de muerte, un secuestro, en fin, hay tantas cosas emocionales que pueden llevarnos a perder las fuerzas, y eso es lo que habla la inteligencia emocional, la capacidad de poder gestionar mis emociones y por supuesto también las emociones de otras personas. Esta parte emocional, pues creo que pudiéramos dedicarle todo un programa para hablar de esto, pero hoy solo lo quiero hacer mención de lo importante que es las emociones. Por eso hay que sonreír muy frecuentemente. Tal vez usted no me ve muy frecuentemente sonreír, pero créame que sí sonrío. Hay que estar alegre la mayor parte del tiempo que se pueda. ¿Por qué es importante todo esto? Porque de alguna manera las emociones van a influir en mis estados físicos. Por supuesto, perdemos fuerzas también cuando el trabajo en sí nos ha cansado. Hay gente que a veces está en estados depresivos, pero en realidad lo que están es cansados y que con descansar se resuelven muchos de los problemas. Entonces, muchas de las fuerzas que se pierden en muchas oportunidades tienen que ver con el esfuerzo físico, con el trabajo, con todo lo que se hace en el día a día, el levantarse a las 5 de la mañana y trabajar todo el día, y en fin, todos este tipo de situaciones son las que nos hacen perder las energías, perder las fuerzas para los cuales debemos clamar nosotros como Sansón en algún momento dado. Perdemos fuerzas también nosotros, y esto es una cosa más terrible, cuando hemos caído en pecado. El pecar significa errar el blanco. Es decir, si usted dispara y en vez de disparar aquí de frente, dispara por otro lado, termina errando el blanco. Pecar significa errar el blanco, significa apartarse del camino. Yo sé que hay muchas situaciones ahora que el mundo humanista ha puesto como una situación que no son pecados, pero yo quisiera llamar su atención a usted como empresario, que su guía no pueden ser los escritos de otra persona, sino su guía, si usted como empresario cristiano, su guía debe ser la palabra. Y en la palabra están especificados cuáles cosas son pecados y cuáles obviamente no lo son. E incluso el apóstol Pablo habla en Gálatas, aléjense de todo eso. Y habla de los que maldicen, de los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, los que secuestran, en fin, habla toda una lista en Romanos capítulo 1, también usted puede encontrar toda una lista de situaciones de las cuales hay que alejarse. Y esto es una situación, cuando alguien cae en una situación de infidelidad, por ejemplo, que es una situación muy común en nuestros tiempos y que lo hemos tomado tan normal, tan a la ligera, nos damos cuenta de que cuando alguien cae en una situación de infidelidad, en adulterio, que así se llama el pecado, si bien es cierto, hay emociones intensas a causa de estar con otra mujer que no es su esposa, o con otro marido, otro hombre que no es su marido, causa emociones muy intensas. Hay un momento en la reflexión de cada persona que entiende que lo que está haciendo no está bien. Y esto trae un sentimiento de culpabilidad muy intenso. De hecho, el Salmo 32, versículos 3, 4 y 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Escuche esto: mientras callé, o sea, mientras no confesé mis pecados, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando entendemos esto, él dice: mientras no confesé mi pecado, mis huesos se secaron. Mis huesos se empezaron a secar,
dolores de huesos, quebrantamiento, dolores musculares. Pasaba en cama todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no había confesado mi pecado. Es decir que la situación aquí es bien sencilla. Bueno, hablemos sencilla un poco. Yo vengo, me aparto del pecado y confieso mi pecado delante de Dios. Ese es el camino. No hay otra alternativa más que de buscar del Señor, buscar lo que Dios ya hizo en la cruz por nosotros. El dinero para Dios es indiferente, y le estoy hablando a empresarios en este día, pero toda persona, no importa quién sea, cuando erra el blanco, necesita regresar al camino. Y eso le va a mermar las fuerzas físicas si se retrasa. Por eso él dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras hice todo esto, envejecieron mis huesos y de alguna manera quedé cansado, fatigado, a causa de que yo no había confesado. Pero cuando los confieso y tú me perdonas, y aquí hay una parte bien importante que vamos a hablar, porque la culpabilidad por no haber confesado es grande. Y bueno, dice, cuando ya te confesé mis pecados, entonces tú me liberaste. De hecho, en el Salmo 51, David, cuando tiene relaciones sexuales con otra mujer, que no es su esposa, con Betsabé, y comete adulterio, él de alguna manera estaba comprometido en su estado emocional y sus fuerzas seguramente le habían mermado a causa de todo esto. Sin embargo, cuando él ya sale de eso, su situación mejora. Usted puede salir, no puede estar en la misma situación. Su estado físico se va a envejecer, va a perder fuerzas a causa de esto. Sin embargo, hay otra situación que creo que es importante comentarla. Y tiene que ver con el hecho de que Dios perdona los pecados. De hecho, dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Es bien sencillo el asunto, el proceder. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia de parte de Dios. Y yo lo invito para que usted lo haga. Yo lo invito. Yo sé que usted y yo hemos pecado a la vastedad y necesitamos confesar delante de Dios nuestras situaciones para que se resuelvan. Ahora, hay una situación bien importante, y es que Dios termina resolviendo los asuntos. Sin embargo, escucha esto, nosotros muchas veces no nos perdonamos. Y hay una acusación que está ahí permanentemente, aunque Dios ya nos haya perdonado. Y eso tiene que ver con el concepto de perdonarme a mí mismo. ¿Ya se ha dado cuenta usted que cuando uno comete errores es que soy un bruto, soy un tonto, y nos empezamos a tratar como que fuéramos cualquier cosa, cuando no lo somos? En realidad somos hijos de Dios. Pero ese sentimiento de culpabilidad pareciera como que lo que Dios hizo no es suficiente, como que hay que hacer algo más. Y de ahí que la gente viene a hacer penitencias para poder calmar la culpabilidad que tiene. Ahora, hay un pasaje que quiero leerle en el Salmo 32, que dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. 32:1. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego viene, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Entonces, esta parte es prácticamente la primera del versículo 32. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bienaventurado aquel, y esta es una palabra que usted debe de llevar. No debe haber acusación. Si usted fue una chica que tuvo relaciones antes del matrimonio y se siente acusada por eso, confiese su pecado, apártese y piense en esto. Bienaventurado aquel a quien Dios no acusa de ningún pecado. Imagínense qué rico es andar libre. Hoy yo me siento libre, Dios no me acusa de nada. Y entonces podemos recuperar las fuerzas, porque nos consume la energía
prácticamente cuando hemos fallado delante de Dios. Así que tanto el pecado como la culpabilidad por el mismo pecado hace que nosotros podamos perder las fuerzas. Y esto es muy frecuente en el ser humano. De hecho, el ser humano tiene la tendencia a acusar y a condenar a otros antes de fijarse en sí mismo. Y muchas veces terminamos acusando a otros para cubrir lo que nosotros de alguna manera hemos llevado hasta ese momento. Pero yo creo que es importante entender este concepto, que podemos nosotros llevar fuera la culpabilidad y caminar bajo otros conceptos. Ahora, somos atacados también, les decía, no solo en el pecado y en la condenación, sino también en los errores que nosotros hemos cometido. Ahora, esto no tiene que ver con pecado. Esto tiene que ver, por ejemplo, con una mala decisión financiera, una compra de la casa que no debió haber sido, un negocio que salió mal, de pronto un matrimonio que no funcionó, porque por incompatibilidad de caracteres, por cualquier razón cometimos un error, un accidente, por ejemplo, por ir hablando por teléfono, que aunque no son situaciones propiamente pecaminosas, sí son errores que de alguna manera nos acusamos, y esto también merma nuestras fuerzas. Por eso el clamor, devuélveme las fuerzas, tiene que ver con encontrar dónde fue la razón en la que perdimos las fuerzas y volver a recuperarlas. Creo que es importante que entendamos que podemos recuperar las fuerzas en el nombre de Dios. Y para eso hemos venido el día de hoy. Esa es la razón de poder estar con usted en este día. Podemos, de alguna manera, nosotros alivianar, podemos ayudar para que usted recupere sus fuerzas el día de hoy. No es simplemente irse a la cama y descansar, porque hay gente que va a la cama y no descansa. Sansón estaba en una situación difícil. Él falló a Dios, él cometió muchos errores, y en uno de esos errores confiesa a su, en ese entonces, mujer con la que estaba, le confiesa cuál era el origen de su fuerza. Y cuando él confiesa el origen de su fuerza, la mujer toma la determinación, le cortan el cabello y termina, de alguna manera, perdiendo las fuerzas. Le quitan los ojos, lo ponen en un lugar, sin embargo el cabello le empieza a crecer y él clama y dice: Señor, devuélveme la fuerza. ¿Cuántos de ustedes están el día de hoy en esa situación de: Señor, devuélveme las fuerzas, porque estoy cansado? Pero para eso hemos venido el día de hoy, para platicar con usted. Ahora, hay una última situación que quiero comentar, de cuando nosotros perdemos las fuerzas, y se refiere cuando nuestra fe es atacada. Primero, cuando es atacada nuestras creencias. Cuando alguien viene y nos dice: ¿y usted por qué cree en esto? ¿Y usted por qué va aquí? ¿Y usted por qué escucha a tal persona? ¿Y usted por qué? Usted es un tonto. Y empiezan a mermar nuestra fe, a atacar nuestras creencias. Porque en el momento que ataquen sus creencias, usted se queda sin fuerzas. Porque lo que lo sostiene a usted muchas veces, a pesar de las enfermedades, de los problemas, es la fe. Y esa fe que es grande, que fue una fe que Dios puso impuesta dentro del corazón, esa fe lo va a sostener por largo tiempo. Así que cuidar nuestra fe. Si usted se da cuenta, la prensa ataca mucho siempre a las religiones, a los pastores, a los líderes cristianos. ¿Por qué? Porque si atacan la fe de alguien, esa persona va a mermar en su accionar. Y de esa forma nosotros podemos entonces perder las fuerzas. Pero vamos a ver en un momentito cómo recuperamos esas fuerzas. Entonces, cuando hacemos este clamor y decimos: Señor, devuélveme las fuerzas, Dios se encarga. Porque Él dice que Él da las fuerzas, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Escuche bien esto. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora, generalmente la multiplicación por cero es cero.
¿no? Pero Él dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea que al que se ha quedado sin fuerzas, en su interior, en realidad nunca se ha quedado sin fuerzas. Porque el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, es que soy fuerte. Y eso es lo que yo quiero animarle el día de hoy a usted. No sé cuál sea la razón por la cual usted ha perdido sus fuerzas. Ya mencioné las causas, cualquiera que sea. Usted todavía tiene fuerzas porque no son suyas, sino que el Todopoderoso está dentro de usted. ¿Está preocupado por un negocio? El Todopoderoso está dentro de usted para multiplicar las fuerzas. Ahora, Él me devuelve las fuerzas, número uno, basado en su bondad. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque más que simples siervos, somos hijos. Y yo a veces platico con mis hijos y uno de mis hijos un día se tomó un refresco que yo tenía guardado ahí en el refrigerador. Y le digo yo, bueno, ¿y quién te dio permiso? Y me dice, es que soy tu hijo, tengo acceso a eso. Y a veces nos cuesta entender esa paternidad de Dios, de que Él nos devuelve las fuerzas basado en su amor, basado no en el servicio que hacemos, sino basado en que somos sus hijos. Porque muchas veces usted puede ver padres que ven a sus hijos y dicen, Dios mío, ¿cómo puede este padre atender a su hijo de esa forma si mire cómo se ha portado? Pero es su hijo y lo sigue amando. Entonces Él nos va a devolver las fuerzas basados en el amor que nos tiene. Y por eso el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la expresión, porque de tal manera, o sea, de cuán manera amó a sus hijos, que envió a su propio Hijo. Entonces, las fuerzas le serán devueltas por su amor, por su misericordia y porque usted es hijo. Ahora, también nos devuelve las fuerzas basado en su propósito. Ahora escuche esto. La designación de Sansón era destruir a los filisteos. Él había fallado en confesar el poder de su fuerza a una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Y de alguna manera cuando él confiesa eso a esta mujer, pierde sus fuerzas. Pero cuando él está en la situación donde él clama por las fuerzas, por las nuevas fuerzas, él está ciego, preso, y lo tienen creo que moliendo en un molino, y me imagino que ahí necesitaban fuerzas, pero de alguna manera él se escapa, porque él sabía y estaba consciente de que su misión incluía destruir a los filisteos. Y esta es una razón importante. Las fuerzas que Dios le da no son para malgastarlas, no son para usarlas en el pecado, no son para usarlas en situaciones en las que no valen la pena. Cumpla su propósito. Y si le quedan fuerzas todavía, úselas para otra cosa de recreación y lo que usted quiera. Pero cumplir el propósito es fundamental. Y él sabía cuál era su propósito. Por eso cuando él clama, él está frente le dice a un muchacho, ponme en los fundamentos del edificio donde habían más de 3,000 gentes. Y entonces él dice que toma y empieza a empujar las estructuras que habían y las bota. Y obviamente mató más filisteos ese día que los que había matado en otro tiempo. Y esta es la situación. Dios te devuelve las fuerzas basado en su propósito, basado en la razón por la cual te mandó a llamar, por la cual Él te dijo, bueno, tú eres mi hijo. Y de alguna manera yo quiero compensarte. Ahora, Él dice, y más adelante en Hebreos capítulo 11,
32 al 34 dice: ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. ¿Se da cuenta? Él da fuerzas a un alcanzado, al que no tiene ninguna. Y quiero concluir con esto. Él también devuelve las fuerzas basado en su perdón. Cuando David pecó y se fue con Betsabé y la manda a llamar y comete todo el adulterio que usted ya sabe que es vergonzoso mencionarlo, él entra en una situación seguramente de desánimo cuando se siente ya acusado. Y él dice en el Salmo 51, verso 12, devuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu generoso me sostenga. En otras palabras, que me dé fuerza, que me devuelva el gozo de la salvación, porque eso me dará fuerzas. Y eso creo yo es algo bien importante. Él nos devuelve las fuerzas basado en el perdón. Cuando Él te perdona, aunque ya lo habíamos mencionado antes, pero cuando Él te perdona, en realidad te está devolviendo las fuerzas, las ganas de vivir, los deseos de irte a la cama para dormir bien, los deseos de levantarte a la mañana siguiente y levantarte con todas las fuerzas, el deseo de poder cumplir tu propósito, el deseo de seguir siendo tu hijo, su hijo, el deseo de vivir, te es devuelto. Las energías como que te inyectaran Vigorón H5 o H9 ya ahora para recuperar las fuerzas. No sé cuál es la razón por la cual hoy has perdido tus fuerzas, pero quiero invitarte a que ores conmigo. Quiero llevarte en un momento de oración para que Dios te devuelva las fuerzas que estás necesitando, porque tus días todavía no han terminado, porque los mejores días de tu vida están frente de ti, están cuando empieces a caminar. Ahí es justamente donde están tus días. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por todos aquellos que hoy, por enfermedad, por pecado, por errores, por cansancio físico, han perdido sus fuerzas. Pero ya leímos, Señor, en Hebreos, que sacaron fuerzas de flaqueza. Ya leímos, Señor, que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Y es lo que te pido hoy, Señor. Oro por cada empresario y profesional aquí presente para que tú le ayudes, Padre, en el nombre de Jesús, a recuperar las fuerzas que hoy han perdido, pero que hoy mismo les son devueltas por el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado este día. En serio, nos encanta que esté con nosotros. Visite nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, donde encontrará mayor información de lo que hacemos. Muy buenas noches.